Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 71, que pregunta: ¿desde qué momento el hombre es persona? Algunos dicen que solamente se puede hablar de persona humana a partir del momento de su nacimiento. Otros incluso afirman que solo se es persona si se puede pensar y decidir. Los hay también que fijan el comienzo de la existencia humana en la formación del tallo cerebral o en la anidación. La Iglesia rechaza todas estas interpretaciones y defiende que la vida humana se inicia con la fusión del óvulo y el espermatozoide. La Iglesia considera absolutamente merecedora de protección la vida que surge tras la fecundación, ya desde el inicio del estado embrionario. Por tanto, desde ese mismo momento el embrión es un ser humano íntegro y como tal tiene la misma dignidad que cualquier otra persona. De ahí que a esos miembros más débiles de la sociedad que van a nacer haya que tributarles el respeto debido a su dignidad. Bueno, como veis, el punto 71 plantea una cuestión muy importante, ¿no? ¿Desde qué momento el hombre es persona humana? Es que puede haber algún momento en el que la vida humana no sea persona humana. Que esta es ha sido, digamos, un debate que en algún momento no. Bueno, pues lo que el feto será vida humana, pero no es persona humana. ¿Ah, no? Pero puede haber vida humana sin que sea persona humana. ¿Se puede ser humano sin ser persona? ¿Cómo es eso? A ver, ¿alguien me lo puede explicar? ¿Se puede ser un ser humano sin ser persona humana? ¿Dónde está? Entonces, ¿cómo un ser humano pasa a ser persona humana? ¿Eso cómo es? Porque un Estado, unas autoridades le dan papeles. Es algo así como si se dijese, ¿no? A ver, pues este hombre, pues un inmigrante, ¿no? Que pasa en condiciones trágicas el Mediterráneo, llega aquí, no, pero no es ciudadano de Europa, ¿no? No es ciudadano de Europa. Hasta que no tenga papeles no es ciudadano. A ver, ¿se puede en los mismos términos hablar de ser persona humana? O sea, mientras que no sea reconocido jurídicamente, o sea, la condición de persona la dan unos papeles, la da el parto. Hay por ahí un vídeo hecho por las asociaciones Pro Vida de Canadá, hecho así y con mucha ironía, en el que representan el momento del parto y claro, pues sacan al niño y antes de sacar dicen no persona, y en el momento en que el niño sale fuera del útero dicen en este momento es persona, ¿no? O sea, como si el momento de salir fuera sea el momento en el que de repente pasa a ser persona. Y entonces, en plan irónico, alguien dice, y si sale por cesárea, entonces ya no es persona. Entonces dice, anda, nos quedamos cortados. Si ha salido por cesárea, entonces el ser persona ya no comienza. ¿Cómo? Bueno, es una ridiculización, ¿no? Una ridiculización de decir qué absurdo es el hecho de que el tema del parto sea el que alguien le vaya a dar la condición de persona. Obviamente la respuesta, ¿no? Que da la Iglesia, que da el humanismo cristiano, es que la dignidad de persona comienza con la misma vida humana. Con la misma vida humana comienza la dignidad de persona. Un ejemplo gráfico que yo recuerdo que utilicé, un servidor publicó hace, en el año 2014, una carta pastoral que la tenéis a vuestra disposición, muy fácilmente de buscar en internet, el descarte del aborto. El descarte del aborto. Dentro de esa carta yo comentaba, ponía un ejemplo, ¿no? A veces un ejemplo gráfico vale por muchas, ¿no? Vale por, puede hacer un gran servicio, ¿no? Imagínate el caso de lo que es una cadena de fabricación de coches, ¿no? Es imposible definir en qué momento el coche llega a ser coche en una cadena de fabricación.
Porque claro, al principio solo es una chapa. En el momento en el que se introduce el motor al chasis, cuando allí le traen el motor y se lo meten, entonces comienza a ser coche. O en el momento en el que se le añaden las 4 ruedas. O en qué momento de la cadena el coche comienza a ser coche. Muy difícil, ¿no? Sin embargo, en lo referente al inicio de la vida humana, la cosa es distinta. El ser humano es ser humano desde el principio y no hace otra cosa que desarrollarse naturalmente, sin necesidad de que le estén añadiendo desde fuera otros elementos para que pueda llegar a serlo. Mientras que el coche requiere de continuas incorporaciones de elementos externos hasta culminar su fabricación, en el caso de la vida humana, lo único necesario es que le dejen vivir y alimentarse para desarrollarse, para que se desarrolle naturalmente. Pero ni le traen un corazón de fuera, ni le traen nada de fuera, ¿eh? El ser humano no se fabrica y por lo tanto no llega a alcanzar su identidad en un momento intermedio de su desarrollo, al contrario del coche, sino que simplemente se desarrolla desde su concepción. A ver, la cosa es bastante clara, yo creo, ¿no? Por eso, digamos que la moral cristiana que nos dice que la dignidad del ser humano, la dignidad de la persona humana se tiene desde la concepción, confluye plenamente con lo que son los datos también de la embriología, ¿eh? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay personas que en este debate dicen, bueno, pues que también en la Edad Media hubo momentos en los que se pensó, pues en el siglo XIII, que el alma era infundida en el día 40 o 90 del embarazo, ¿no? Sí, claro, pues que entonces no existía la embriología, ¿no? Se desconocía la existencia del genoma humano, ¿eh? El código genético, etcétera, ¿no? Y entonces hoy en día tenemos conciencia de que no existe salto cualitativo de ninguna clase, ¿no? De entre el día 40 a 41 de embarazo, 41 a 42, que el único salto cualitativo es el de la concepción, en el que el código genético pasa a ser en ese mismo momento absolutamente propio y repetible, ¿no? Por parte de esa claro, y estos conocimientos biogenéticos pues no los tenían, ¿no? ni Hipócrates, ni Aristóteles, ni Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Bueno, entonces hechas, ¿no? esas aclaraciones, es importante explicar que, aunque fijaros una cosa, aunque el magisterio católico no ha entrado a declarar de forma dogmática cuál es el momento en el que el alma es infundida en el cuerpo, obviamente nos recuerda con claridad que todo embrión humano tiene que ser tratado con la dignidad propia de una persona humana, ¿eh? Voy a leer el punto 60 de Evangelium Vitae, que dice, ¿no? Por lo demás, está en juego algo tan importante que desde el punto de vista de la obligación moral bastaría la sola probabilidad de encontrarse ante una persona para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. Precisamente por esto, más allá de los debates científicos y de las mismas afirmaciones filosóficas en las que el magisterio no se ha comprometido expresamente, la Iglesia siempre ha enseñado y sigue enseñando que al fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, se ha de garantizar el respeto incondicional que moralmente se le debe al ser humano en su totalidad y unidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso, a partir de ese mismo momento, se le debe reconocer el derecho de persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida misma. Bueno, un ejemplo gráfico, ¿no?, para ilustrar esto que dice aquí Evangelium Vitae número 60. A lo que alguno dice, bueno, pero es que el magisterio de la Iglesia no ha entrado a definir cuál es el momento en el que el alma humana es infundida, ¿no? Bueno, imaginémonos que un cazador que sostiene una escopeta en sus manos duda por un instante de si detrás de un matorral en el que se perciben movimientos se esconde un jabalí o otro compañero cazador, ¿no?, que está igual allí haciendo sus necesidades. Si a pesar de esa duda razonable decide no perder la ocasión y disparar contra el matorral, y así ocurre que mata a su compañero porque no era un jabalí,
podrá ser acusado con toda razón por un delito de homicidio por imprudencia temeraria, ¿no? Obviamente es así, o sea, es decir, que es obvio que no es propio, que aunque no sea propio del magisterio de la Iglesia hacer una definición dogmática de naturaleza filosófica sobre cuál es el momento de la infusión de un alma, porque eso es, de alguna manera, es un tema de naturaleza filosófica, eso no impide que la Iglesia afirme que existe un nexo intrínseco entre la dimensión ontológica y el valor específico de todo ser humano. De hecho, el magisterio de la Iglesia se expresa en los siguientes términos. Esta es una declaración sobre el aborto provocado de 1974, hecha por el magisterio de la Iglesia. Dice: desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. La genética moderna otorga una preciosa confirmación. Muestra que desde el primer instante se encuentra fijado el programa de lo que será ese ser viviente, un hombre, este hombre individual con sus características ya bien determinadas. Con la fecundación inicia la aventura de la vida humana, cuyas principales capacidades requieren un tiempo para desarrollarse y poder actuar. Bueno, esta es, por lo tanto, ¿no?, lo que, dicha con todos sus matices, lo que la Iglesia Católica afirma sobre la dignidad del ser humano concebido. El ser humano concebido tiene la dignidad de la persona humana y tiene que ser respetada como tal. Por otra parte, aunque el magisterio de la Iglesia Católica nunca haya entrado en la definición de cuál es el momento de la infusión del alma, pues todo apunta obviamente a que el momento en el que la biología conforma una nueva realidad con su código genético totalmente propio y particular y diferente al del padre y al de la madre, un nuevo ser humano, que ese mismo momento obviamente sea el momento de la infusión del alma. Y además cualquier atentado contra ese ser humano sería atentar solamente, aunque solo fuese, ¿no?, por la mínima probabilidad, que es una máxima probabilidad, no una mínima, sino una máxima, sería un atentado en el que el hombre pecaría contra el respeto a la vida humana. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 72. ¿Cuándo la persona es especialmente amenazada? Y responde: especialmente al comienzo y al final de la vida, el hombre apenas puede defender por sí mismo su derecho a la vida, su dignidad humana y su integridad personal.
en esos momentos necesita a los demás, quienes han de reconocerle la dignidad inviolable y el carácter sagrado de su vida. Los demás deben amar su vida y aceptarla, además de ayudarla, cuidarla, protegerla, alimentarla y acompañarla. Se puede decir que desaparece la solidaridad cuando los necesitados son vistos únicamente como una carga. Los cristianos debemos alzar la voz por todos aquellos que no la tienen. Toda vida, incluso si está enferma o limitada, tiene una dignidad irrenunciable y no debe ser vista como inferior o carente de valor. Bueno, como veis, el punto 72, que hasta qué punto no pone el dedo en la herida de esta sociedad, ¿no? En la que estamos viendo que ahora mismo la sociedad plantea como signo de progreso un modelo en el que el hombre tiene derecho al aborto y tiene derecho a la eutanasia, ¿no? Es como la pinza de la desesperanza. Es curioso, cuando se pierde la conciencia de la dignidad humana, también es porque se ha perdido cuál es la conciencia del punto de partida y del punto de llegada. Y entonces, cuando no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy, entonces es aborto, eutanasia. La pinza de la desesperanza. Bueno, la pinza de la desesperanza, que además también termina resultando pues un retrato de una sociedad verdaderamente cruel, que es la sociedad, vamos, la ley del más fuerte, la ley de la selva. La ley de la selva, como cuando a veces, ¿no?, pues eso, se ve que en el reino animal pues ocurre a veces, ¿no? Pues una coneja tiene una camada y acaba con algunas crías. Bueno, pero eso en el reino animal puede tener un sentido, pero es que en el reino, entre nosotros, es posible que podamos llegar a experimentar que el recién nacido o que el concebido y todavía no nacido es un estorbo para nosotros. Lo puedo experimentar como una carga, como un estorbo. Lo puedo experimentar que el anciano es para mí un estorbo que me está impidiendo, ¿no?, pues de desarrollar mi vida ahora con plena libertad, y a ver qué hago yo con el anciano que me está estorbando. A ver, es posible que tal percepción se llegue a tener. Claro, esta percepción se llega a tener cuando alguien ha ido construyendo una cosmovisión totalmente egocéntrica, en la que todo gira en torno a tu yo, mi plan, mi proyecto, mi yo. Claro, entonces ese yo hace que a ti nadie te descuadre de tus planes, porque si viene un niño que tú no pensabas, que no esperabas, imprevisto, o si alguien va perdiendo sus facultades, entonces te va ralentizando tu camino, porque entonces, a ver, que es que el problema está en las gafas con las que tú miras las cosas. El problema no está en el anciano o en la vida que viene. El problema está en tus gafas, que tus gafas son egolátricas, egocéntricas. Deja que la vida te eduque. Deja que esa vida sea ordenadora. Deja que esos acontecimientos de la vida, el envejecimiento de un padre, de un abuelo, la llegada de una vida que toca la puerta, deja que sean las notas con las que Dios haga una melodía en ti. Deja que sean educadoras. Tú deja la vida que te moldee. No pretendas tú hacer una vida a tu imagen, a tu gusto o a tu conveniencia, ¿no? Bueno, en el fondo esta es la clave. Bueno, eso desde el punto de vista nuestro, personal, y desde el punto de vista social, pues es obvio que aquí hay que luchar, tenemos que luchar por prestar nuestra voz a los que no tienen voz. Y prestar nuestra voz a los que no tienen voz es defender la vida concebida y no nacida, y defender la dignidad de los ancianos, ¿no? Y la dignidad de la vida, pues aunque tenga enfermedad y aunque haya perdido facultades, la vida humana sigue teniendo la misma dignidad aunque haya perdido determinadas facultades, ¿no? Bueno, para iluminar esto, aquí hay un discurso del Papa Francisco
al Parlamento Europeo, que se pronunció el 25 de noviembre del 2014, que aquí este punto del DOCAT 72 también trae a colación para iluminarlo, ¿no? Termino mi comentario leyéndolo. Vais a ver que el Papa utiliza la expresión cultura del descarte, es una expresión muy bergogliana, cultura del descarte. El ser humano corre el riesgo de ser reducido a un mero engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple bien de consumo para ser utilizado, de modo que cuando la vida ya no sirve a dicho mecanismo, se la descarta sin tantos reparos, como en el caso de los enfermos terminales, de los ancianos abandonados y sin atenciones, o de los niños asesinados antes de nacer. Es el resultado inevitable de la cultura del descarte y del consumismo exagerado. Al contrario, afirmar la dignidad de la persona significa reconocer el valor de la vida humana, que se nos da gratuitamente y por eso no puede ser objeto de intercambio o de comercio. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.